necesaria, no solo de forma manual, sino también a través del software o de la aplicación, podría ser resuelto, dice también, con una aproximación normal a ellas debido a que por las particulares características de las distribuciones binomiales, sí, podríamos utilizar también los procedimientos de la distribución normal para, sí, dar respuesta a muchas de las interrogantes que la distribución binomial puede ofrecernos. Recordemos sobre todo que el experimento binomial se caracteriza por siempre contener a n ensayos, dice, ¿no? Cada uno de ellos independiente del anterior o del siguiente, y que obviamente puede tener dos resultados posibles, solo dos resultados posibles, que son el éxito o el fracaso, ¿sí? Si ustedes recordarán, por ejemplo, el dilema de Monty Hall en el hecho de tener el auto, tener la cabra tras la puerta, nos muestra, pues, ¿no? Igual solamente dos experiencias, ¿no? Para el resultado de cada uno de los ensayos, que en ese material se nos presentaba como muchas veces la probabilidad, ¿sí? De ganar o no ganar, ¿no? Entonces, fíjense, los dos resultados posibles siempre se expresan a través de una probabilidad asociada al éxito o a la probabilidad asociada al fracaso. Respectivamente, estamos hablando de P y de 1 menos P. Siendo entonces que la distribución binomial, si ustedes recuerdan, trata de medir, pues, ¿no? La probabilidad de tener X éxitos en un determinado número de ensayos n minúsculo. Lo malo, fíjense, recordarán ustedes la ecuación, por ejemplo, de la distribución binomial, si es que utilizan las ecuaciones, cuando el número de ensayos es muy grande, resulta pues un poco complicado o difícil evaluar la función nominal, ¿sí? Por lo que sí, para no tener, pues, ¿no? Que lidiar con un n muy grande, el cual obviamente determinaría problemas al momento de procesar la distribución de probabilidad binomial, nosotros podemos usar la aproximación de la distribución normal a partir de, sí, primero, reunir una serie de requisitos para la distribución binomial y su trabajo de cara a, sí, usar la distribución normal al respecto. Entonces, debemos comprobar primero que el producto del n por el p sea mayor o igual a 5 y que el producto del n por 1 menos p sea mayor o igual a 5. ¿Qué quiere decir eso? Son los dos requisitos que debe cumplir la distribución binomial para ser tratada como una distribución normal. ¿Qué es n? El número de ensayos. ¿Qué es p? La probabilidad asociada al éxito, ¿no? Y 1 menos p, la asociada al fracaso. Entonces, cumplidos estos dos parámetros, se usa la aproximación normal a la binomial. Y como obviamente una aproximación de la normal a la binomial, lo que importa en la normal son la media y la desviación estándar, nosotros calculamos también dichos parámetros a partir de, obviamente, las ecuaciones que teníamos para tanto la media como la desviación estándar en la distribución binomial. Es decir, nu es igual a n por p y obviamente la varianza era igual a producto de n por p por 1 menos p. Pues estamos tratando de hallar la desviación estándar para la curva normal, debemos sacarle la raíz cuadrada. Veamos el siguiente ejemplo. A ver, se supone que éramos 27, llamando lista, parece que llamo lista y la gente se retira. Voy a llamar tal vez en el segundo turno de nuevo ya. Una empresa dice tiene una historia de cometer errores en 10% de sus facturas. ¿Sí? Entonces, hay una empresa que tiene una historia de cometer errores en 10% de sus facturas. Tú debes darte cuenta que seguramente va a haber una variable X, ¿sí?
que en términos binomiales trate de medir, pues, ¿no? Los errores que se cometen en un determinado número de ensayos fijados a través del n minúsculo, que en este caso dice es una muestra de 100 facturas. Entonces se quiere calcular la probabilidad de que en 100 facturas, 12 de ellas contengan errores. Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? A ver, 12, dice, se debe calcular la probabilidad de que 12 contengan errores. Bien, la probabilidad entonces de cometer errores en las facturas es 10%, lo que es lo mismo igual a 0,1. Pues si tú defines binomialmente la variable x ¿ya? Como el número de errores cometidos al llenar las facturas y dices que la probabilidad asociada al éxito de esta variable, si la probabilidad de x es igual a 10%, si tú podrías calcular con la formita de la distribución binomial fácilmente esta probabilidad, pero el hecho de que haya una muestra de 100 facturas dificultaría en algo el proceso si tú lo haces quizá, sí, de forma manual, ¿no? El software e incluso como han visto la aplicación, procesaría sin ningún problema un tamaño de muestra grande. Pero ¿por qué obviamente se hace esta aproximación de la normal a la binomial? Porque, bueno, te faculta muchas veces los parámetros que pueda cumplir la distribución binomial para, a partir del trabajo que han visto ustedes, es sencillo, ya sea con tabla o con fórmula, hallar, pues, ¿no? La respectiva probabilidad. Entonces dices, al aplicar la aproximación normal, yo debo calcular para darle los parámetros que necesita la campana de la normal, necesito calcular el new, la media, como el signo. Entonces lo hago, pues, ¿no? 100 por 0,1, n por p nos da el new, y la raíz cuadrada de 100 por 0,1 por 0,9 nos da el sigma, ¿no? Entonces tú tienes una campana donde en la mitad que tienes pues el valor de new, es decir, 10. Y la dispersión o variabilidad en la campana es igual pues a 3, porque es el sigma. Entonces, si tú quieres hallar la probabilidad de que x sea igual a 12 con la campana, esto te va a salir igual a 0. ¿Por qué? Porque en una distribución de probabilidad continua, las probabilidades con valores puntuales de x no se pueden calcular, son iguales a 0. Recuerda que en una distribución de probabilidad continua siempre debes tener un rango. Entonces, ¿cómo te aproximas? Bueno, dices, este x, si tiene que ser 12, puede que sea un valor que sea mayor o igual a ¿qué? A 11,5. Porque 11,5, si tú lo redondeas, puede ser 2. Y ahora también este valor de x en rango tendría que ser un valor igual o menor a 12,5. Porque si en el extremo es 12,5, 12,5 redondeados sigue siendo 12, ¿no ve? Por reglas de redondeo. Entonces, al hacer pues la aproximación normal a la binomial, estás empleando lo que se conoce como un factor de corrección de continuidad. ¿Por qué? Porque en una distribución de probabilidad continuas no puedes calcular probabilidades en valores puntuales de x, sino en un rango establecido. Entonces, resulta que la probabilidad de que x sea 12 en términos binomiales va a ser igual a la probabilidad de que x esté entre 11,5 y 12,5 en términos normales. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Vas a emplear, pues, ¿no? El valor del new y del sigma para estandarizar tanto este valor de 11,5 como este de 12,5. ¿A partir de qué? De calcular, si tú quieres, como ves en la gráfica, un valor de Z1 con este 11,5 y un valor de Z sub 2 con el valor de este 12,5. Entonces, aquí están las formulitas, ya sabes, x menos mu sobre sigma. Resulta entonces que el Z1 es 0,83 y el Z2, sí, como ustedes ven, es 0,50. Entonces, resulta que obviamente el rango de valores en términos de Z o bajo la campana están entre 0,50 y 0,83. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Hayas la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,83 y la restas de la probabilidad, obviamente, de que Z sea menor o igual a 0,5. ¿No? 0,5. Tú ya conoces que eso es igual a decir, ¿sí? 0,7967 menos 0,6915, ¿no? Como ustedes ven, aquí en las porciones de tabla Z que estaban mostrando,
0.83, ¿sí? Es igual a 0.7967 y 0.5, 0.6915. Pues la probabilidad de que se cometan dos errores o 12 facturas tengan errores, ¿no? En una muestra de 100 facturas es igual a ¿cuánto? A 0.1052 o 10,52%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo no podría hacer fácilmente esto manualmente con la binomial, porque una muestra de 100, si estoy diciendo pues que 12 tienen que contener errores, el valor grande de n puede muchas veces dificultar los cálculos, ¿no? Sobre todo si no dispones medios tecnológicos, ¿no? Como un software, una aplicación. Y así te allanas el camino para la resolución de una distribución binomial usando la distribución normal. ¿Está claro? Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Fíjense que la distribución de probabilidad binomial, ¿sí? Este casito no les puse, pero obviamente les comento. Ustedes han debido, y creo que no, sí, viendo, revisando las respuestas de probabilidades en tu vida, veía pues que algunos hacía referencia también a lo que queríamos citar como las probabilidades en las apuestas deportivas, ¿no? Y por ejemplo, si tú quieres apostar o te gusta apostar, ¿sí? A resultados de juegos y demás, ¿sí? Si defines los dos resultados de éxito como ganar o no ganar, ¿sí? Un determinado juego o la apuesta, las probabilidades normales podrían resultarte de bastante utilidad para acercarte al hecho de que puedas tú tener ganancia en términos de las apuestas, ¿no? Como ven, la distribución binomial, al registrarse los ensayos diversos, ¿sí? Estadísticamente nos muestra, como ven en el dibujito del Bart y la Lisa, ¿sí? Que el conjunto de datos se distribuyen bajo la campana de forma simétrica. Siguiendo obviamente con la aplicación de la aproximación normal a la binomial, tomemos en cuenta otra pregunta derivada del mismo ejercicio. Sabiendo entonces que la empresa tiene una historia de cometer errores en 10% de sus facturas y nuevamente toma 100 facturas como muestra, ¿cuál será la probabilidad de que 13 o menos contengan errores en la muestra de 100 facturas? Como ves, al preguntarte por 13 o menos, ¿sí? ¿Qué estarías diciéndote en términos binomiales? Que tienes que evaluar desde 0, 1, 2, 3 hasta 3. Uy, tienes que hacer varios cálculos, ¿no? Y obviamente esto es difícil, repito, si no tienes aplicación o si no tienes pues software, ¿no? Pero con la aproximación normal, manualmente, incluso solucionas el problema rápidamente. Ahora, alguien me dirá, te está preguntando por la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces, ¿qué lío tendrías de utilizar esto en términos de la normal sin variar el valor de 13? Bueno, hay un cierto valor, hay un cierto problema. Cuando te aproximas la normal a lo binomial, aparte de calcular el mu que se necesita usar y el sigma que se necesita usar, ¿sí? Se debe siempre aplicar lo que se llama el factor de corrección de continuidad. En este caso hemos dicho va a ser de forma estándar 0,5. Entonces, decir en términos binomiales que x es menor o igual a 13, en términos normales, sí involucra también definir un intervalo, ¿no? O un rango bajo la curva o la función normal, que aplicando en este caso el factor de corrección nos muestre que vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 13,5. ¿Y por qué 13,5 y no 12,5? Porque bueno, 12,5 si tú lo redondeas, no es 13, ¿no? Y nosotros necesitamos que sea menor o igual a 3. En cambio, si lo dejamos en 13,5, alguien me dirá, qué sé yo, si es 13,5, sí, podrías redondearlo a 14, sí, pero el hecho es de que deseamos obtener lo que sea menor a 13, ¿sí? Y si lo dejamos como 13,5 sin redondear, que sería nuestro objetivo, ¿sí? 13,5 facturas, ¿sí? Implica considerar solamente el número entero de 13, ¿no? Entonces, por eso les digo, aplicar siempre el factor de corrección, aun cuando parezca que desde el punto de vista incluso binomial ya tienes un rango, ¿no? Tienes que aplicar sí o sí el factor de corrección de continuidad. Entonces, si lo que deseamos hallar es esto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 13,5 en términos normales, lo único que tenemos que hacer es estandarizar el valor de 13,5, ¿no? Es decir,
13,5 menos 10 sobre 3, 1,17. Entonces, en términos normales, la campanita ahora con una media de 0 es 1,17 a la derecha. Entonces, debes calcular todo lo que está a la izquierda de 1,17. ¿Sí? En tabla, obviamente Z, tú ves que eso es igual a 0,8790. Entonces, la probabilidad de X menor o igual a 13,5, que en términos de Z es lo mismo que decir menor o igual a 1,17, es 0,8790 o 87,9%. Entonces, como ven, la probabilidad de cometer 13 o menos errores en esta muestra de 100 facturas resulta bastante alta, pues. Si la probabilidad de éxito, es decir, de equivocarse en la factura, generalmente es 10%, ¿qué quiere decir este 10%? Que de 100 facturas generalmente se equivocan en 10. Entonces, en 100 facturas que tengan 13 o menos, por eso tiene una probabilidad bastante alta, 87,90%. Bien, entonces ahorita vamos a hacer, sí, una pequeña práctica con multiplicación de esta sección, sí, y obviamente se les va a dar junto con lo que hemos repasado ayer, sí, su respectiva práctica. A partir luego entonces de la aproximación normal, sí, hoy día voy a tratar de finalizar el tema con la distribución de probabilidad hipergeométrica. Creo que el tiempo va a ser favorable para nosotros en esta ocasión. Nos resta un poquito todavía para que se corte la sesión, entonces aprovecharemos, sí, en esta primera parte. Voy a abrir entonces mi archivo Word para ir resolviendo los problemas. Ya tengo abierto el Minitab, todavía no tengo smartphone, así que ustedes van a hacer el trabajo con la aplicación, ¿no? Comprobando siempre sus resultados. Bien, dice una distribución de probabilidad binomial tiene P igual a 0,20, la probabilidad social de éxito, y el número de muestra, el M, es 100. ¿Cuál es la media y cuál es la desviación estándar? Inciso B dice, esta situación es una de las probabilidades en la cual las probabilidades binomiales pueden aproximarse por medio de la distribución de probabilidad normal. Explico por qué. ¿Cuál es la probabilidad de exactamente 24 éxitos? Dice. ¿Cuál es la probabilidad de 18 o 22 éxitos? ¿Cuál es la probabilidad de 15 o menos éxitos? Bien, lo vamos a hacer con la aproximación de la normal a la binomial. Ejercicio número 26. Bueno, entonces ponemos aquí 26. No nos dice mucho de la variable.
Pero lo que sí tenemos es los datos para calcular. ¿Qué pasó? Se ha desconectado y ahora vuelto Victoria. ¿Qué pasó, Victoria? ¿Se te ha cortado? Y aquí vamos a calcular rápidamente en mi. La mu es igual a n por p, ¿no? Lo cual obviamente en nuestro ejercicio, ya, n por p, si no me equivoco, el p dice que es 0,20 y n 100. Entonces 100 por 0,20 igual a 20. El sigma, en este caso, es la raíz cuadrada de n por p por 1 menos p. Todo eso, ¿no? Entonces, n100 es 0,20, 1 menos p, 1 menos 0,20, 0,80. Es igual a 4, digo, ¿no? Entonces son importantes estos dos parámetros de 20 y sigma 4. ¿Por qué? Porque bueno, nos van a permitir ahora ir respondiendo las preguntas respectivas. Me dice el inciso A, la probabilidad de que X, bueno, esta situación dice se puede aproximar por la distribución normal. ¿Por qué? Hay dos requisitos que se deben cumplir para aproximar la normal a la binomial, ¿no? Y esto es n por p mayor o igual a 5 y n por 1 menos p mayor o igual a 5. Verificaremos eso, ¿no? Que es obvio que se va a cumplir. Por p será mayor o igual a 5, lo vamos a ver. En 100, 5, sí sale 20, ¿no ves? Bien, entonces se cumple el primer requisito. Y sí, tal vez sea obviamente bastante obvio que se va a cumplir también el siguiente requisito. 1 por 1 menos p mayor o igual a 5, tiene que ser.
Caso 0,8, y obvio que 80 es mayor que 100. Entonces sí se puede aproximar. Ahora sí empezamos a calcular valores.